Y mis hermanos, de nuevo, buenas noches. Y recordando siempre, haciendo ese repaso de por dónde vamos. Y estamos, o vimos en la clase pasada, en la clase anterior, lo que fue la primera parte del tema de habilidades vocacionales. Y examinamos cómo o qué significa vocación, qué es lo que uno se siente llamado a hacer en su vida y lo que en tiempos antiguos era el sentido del llamado divino, la posición además de lo que uno es en Cristo y los planes de Dios o que Dios tiene para la vida de una persona, lo cual vimos además en Éxodo el capítulo 35 y con aquellos que fueran llenos de capacidad por medio del poder del Espíritu Santo para hacer las obras del tabernáculo, como también lo vimos en Primera de Samuel. Es además vocación recibir o descubrir en su momento las habilidades que se necesitan para vivir en ese llamado que ya hemos recibido de Dios. Y la vocación hoy la conocemos más que nada como realizar cualquier profesión u ocupación, lo que necesitamos para mejorar el llamado de Dios en la vida. Y examinamos además cómo Dios utilizó el oficio de aquellos a quienes llamó, la vocación, lo que hacían para vivir y el llamamiento de esa persona, lo que Dios le pidió que hiciera, y lo vimos en el ejemplo de Moisés, que de pastor de ovejas pasó a guiar al pueblo de Dios para salir de Egipto, a Simón, que de pescador de peces pasó a pescador de hombres, Pablo, que de persona que hacía tiendas, y era además fariseo, estudioso de la ley, pasó a ser el apóstol de los gentiles, y Lidia, la que vendía telas de púrpura, que también pasó a ser una sierva para el ministerio de Dios. Y finalmente, el miércoles pasado examinamos cómo las habilidades vocacionales se relacionan a la condición de cada uno como líder servidor. Es todo un paquete completo, el paquete de sirve, en el que Dios utiliza cada faceta para que seamos líderes que sirven en el reino. Y eso está relacionado al por qué escogimos una carrera, cuál y por qué, y el vínculo que uno percibe en cómo una y otra cosa se complementan. El llamado de Dios con lo que estudiamos o lo que hacemos para vivir. Y en todo, mis hermanos, es un resumen que he puesto aquí. En tu historia personal, hayas seleccionado o no una carrera o medio de vida, o trazado incluso o no un plan para tu vida, el llamado de Dios es lo más importante que cualquier otra cosa. Dios puede usar a cualquiera, en cualquier trabajo para hacer su voluntad. Y Él puede mezclar con el tiempo tu llamado y tu carrera. Y Dios siempre, y no tú, sabe cuándo y cómo es mejor que esas cosas se unan. Pensando en algunos ejemplos, podemos decir que seas un carbonero, seas un predicador, sea que hayas vivido en las circunstancias de Pablo o en las de la muchacha en la casa de Naamán, que solamente conocemos de ese ejemplo que dice que ella vivía en la casa de Naamán y fue quien le habló a Naamán del siervo de Dios, Eliseo. No se menciona más nada de ella. En cualquier sea el caso, Dios te llama siempre a seguirlo. Y eso por sí solo tiene prioridad, es lo más importante, lo que vimos en Efesios, sobre cualquier carrera elegida, sobre cualquier progreso acumulado, sea de profesión, sea económico, de mérito social. El llamado de Dios tiene prioridad, preeminencia sobre cualquier cosa de la vida, pues Dios puede usar cualquier circunstancia para cumplir o para completar su plan para tu vida. Es así. Y lo vamos a ver en la lección de Dios de hoy, porque Él es Dios. Pensando en qué
recordar. Traigo aquí una cita del pastor John Piper, que siempre somos bendecidos por medio de sus prédicas y devocionales, donde él nos recuerda, y es una palabra que, hermanos, deseo que sea para bendición siempre de ustedes, que ya que tu futuro está absolutamente asegurado y ya que tu futuro es completamente glorioso, estás ya libre de apetecer, de aferrarte o de escarbar en búsqueda del dinero, del poder y de los placeres de esta tierra. Ya eres libre para amar como nadie más ama. Eres ya libre para involucrarte en la política, para involucrarte en tu trabajo, para involucrarte con tu vecindario, con tu comunidad, para atender a cómo se ve este mundo. Porque cualquier cosa que pase contigo, ya estás libre de tener este mundo como hogar. La libertad que viene con la esperanza en Cristo no es una libertad para escapar, es una libertad para comprometernos. Entrega tu vida, dice este pastor, para este mundo y te prometo que valdrá la pena el esfuerzo. Cualquier costo valdrá el esfuerzo y hazlo con toda la humildad, con todo el sentido de servicio, con todo amor y todo sacrificio, porque eres ya una persona libre en Cristo de tener que acumular cosas como si este fuese el cielo, o de tener aquí una casa divina, o de vivir en un vecindario divino, o de tener también un vehículo divino. Pues ya que tu futuro está absolutamente asegurado, ya tu futuro es completamente glorioso. Y bendito al Señor porque así es. Porque todo está determinado por la hermosa providencia, benevolencia y justicia del Dios perfecto al que servimos. Y hoy vamos a tener la segunda parte de este tema de vocación o habilidades. Y vamos a observar ya en la práctica cómo Dios usó dos habilidades vocacionales de Pablo para llevar adelante su misión. Y pensando bien, refrescando cómo en toda la palabra de Dios vemos el obrar de Dios en la vida de a quienes Él llamó, nos damos cuenta que esto no es más que la providencia de Dios, que es su soberanía deliberada por la cual tendrá Dios éxito en el logro de su objetivo final para el universo. La providencia de Dios lleva a cabo sus planes, guía todas las cosas hacia su objetivo final y conduce todo hasta la consumación final. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la providencia de Dios descubre la realidad de que todo abarca el propósito de Dios, soberanía sobre toda la creación y sobre toda la historia. La providencia de Dios será siempre una invitación a conocer al Dios que tiene todas las cosas bajo su mano. Bendito sea el Señor. Y que permanece además íntimamente involucrado en la vida de su pueblo. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, Dios definitivamente está involucrado en tu vida. Y Dios es cualquier cosa menos un padre voluble y frustrante. Él es siempre fiel, siempre es verdadero y sus hijos no tienen miedo de un cambio por capricho o arbitrario. En Dios estamos en completa libertad por su inquebrantable bondad y su perfecta gracia. Y vamos a ver además en esta noche cómo puedes tú usar tus habilidades para hacer la voluntad de Dios. Y esto está muy relacionado al tercer punto, que es que pensemos hagamos un inventario de las habilidades que puedes usar para servir a Dios. Siempre en quien más uno piensa en todo el día es en uno mismo, ¿verdad que sí? Pero hoy, mis hermanos, la invitación de la clase es a que pensemos profundamente en nosotros mismos, en el sentido de cuáles habilidades Dios ha puesto en mí
y cómo yo las puedo usar para servirle. Y viendo el ejemplo del apóstol Pablo, sabemos que Pablo era hijo de hebreos, lo menciona en Filipenses, y descendiente además de la tribu de Benjamín. Pablo no cambió su nombre al abrazar la fe en Jesús, ya que como todo judío y romano de la época, de nacimiento en Tarso, él tenía un pronombre relacionado con una característica similar. Saulo, su nombre judío, que etimológicamente y precisamente significa invocado o llamado, precisamente de lo que estamos hablando. Eso significaba etimológicamente su nombre. Y un conotmen o un segundo nombre, el único usado en sus epístolas, Paulus, su nombre romano, y que etimológicamente significa pequeño o poco. A Pablo Dios lo preparó con habilidades vocacionales muy singulares antes de que Dios lo llamara a testificar en el mundo de los gentiles. Vemos ahí lo que acabamos de mencionar de la providencia de Dios. Desde antes de Dios llamarlo o que él estuviera consciente de su llamamiento, ya Dios lo había dotado de habilidades para que luego testificara al mundo entre los gentiles. Y las habilidades para interpretar las escrituras y hacer tiendas estaban directamente relacionadas con el llamado de Dios para que Pablo fuese un mensajero del Evangelio. Está en Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 5 y 6, que dice así la palabra de Dios. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Debido a que Saulo se crió en un hogar judío, aprendió de memoria partes importantes del Antiguo Testamento. Está en Hechos 24, los versículos 4 al 6. Él fue a Jerusalén a prepararse como fariseo y allí aprendió la ley del Antiguo Testamento, su interpretación y cómo ellos, los judíos, aplicaban la escritura en la vida cotidiana. Pablo quizás no entendía, no sabía cómo Dios estaba guiando los hilos de su destino, y sin embargo, eh, Dios estaba actuando detrás del telón para que Pablo terminara siendo el mensajero del Evangelio que todos conocemos. Pablo aprendió el lenguaje bíblico de los hebreos y también aprendió arameo, que era el dialecto, el lenguaje regional nativo que él poseía. Aprendió además a leer el Antiguo Testamento según la versión griega de los 70 o la llamada Biblia o Palabra de Dios, la Septuaginta, que fue la traducción hecha por 70 sabios, por 70 eruditos, del hebreo al griego. Pablo dominaba el arameo, el hebreo y además el griego. Y a Pablo lo prepararon para confrontar en debates. Ya vamos viendo la hoja de vida de Pablo, de cómo estaba llamado y capacitado con habilidades en varias cosas. Él era apasionadamente leal a las tradiciones orales enseñadas por Gamaliel, lo conocemos que fue el que lo instruyó, y los estudios de Saulo como fariseo lo prepararon además para entender las escrituras y poder decir quién era Jesús y por qué vino. No del vacío, sino definitivamente de un conocimiento completo de las escrituras. Un fariseo, en el mejor sentido de la palabra, había
hecho a Pablo capaz de poder decir a la luz de la vida de Jesús quién era Jesús y por qué vino. Lo vemos al leer Gálatas y lo podemos buscar. Gálatas capítulo 3, los versículos eh, los versículos 10 al 14. Gálatas capítulo 3, del 10 al 14. Porque todos los que están o los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Wow! Y al leer este pasaje, el argumento de Pablo para la justificación por la fe, lo que vemos es cuántos versículos, el dominio del Antiguo Testamento que Pablo tenía y demostró en ese pasaje. Y no puedo decir cuál resaltan todos los versículos que comprenden el Antiguo Testamento e incluyen los libros de la ley, Deuteronomio, y también está el libro del profeta Habacuc, y por supuesto eh, las promesas de Jesús descritas en la propia vida y testimonio de Jesús, del Señor. Él usó ese pasaje o su conocimiento de la ley y cómo los judíos la interpretaban para explicar la justificación por la fe a sus lectores. Dios utilizó y utiliza de nuevo aquí en la vida del apóstol Pablo sus habilidades para explicar el plan de salvación. Pero Dios utilizó además una segunda habilidad vocacional de Pablo que le ayudaría en su llamado. Como un joven judío aprendió un oficio, Hechos 18, versículo 3, el que leímos la semana pasada, de hacer tiendas, y como era usual en sus días, era común que los maestros y escribas tuvieran un oficio que los sustentara, además de que se aplicaban al estudio y la enseñanza de la ley. De hecho, o además, Pablo como maestro recuerda el derecho de recibir pago por su labor. Primera de Corintios 9 del 1 al 15. Y dijo que tenía todo el derecho de aceptar dinero por sus enseñanzas. Sin embargo, rehusó la práctica de esos derechos por no poder o por no poner ningún obstáculo al evangelio. Igual explica en Primera de Tesalonicenses 2:9, defendiéndose y diciendo ahí que no había tomado dinero de ellos, sino que con trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, no fue gravoso a ninguno. Y recordando el ejemplo de uno que después sirvió como un asceta o como una persona que, que practicaba una vida de privaciones con tal de mantenerse santo y puro. Sabemos que el apóstol Pablo no fue gravoso a ninguno, como que lo hiciera de orgullo humano, sino sencillamente porque amaba la obra del Señor y todo su llamado, sus talentos, sus habilidades vocacionales, las puso al servicio de Cristo. La habilidad vocacional de Pablo, esa de hacer tiendas, le proporcionó recursos económicos. Y puse aquí, porque no podemos dejar de pensar, que cuando Pablo en Filipenses 4:12 dice que sabe vivir en abundancia,
es lógico pensar que era por fruto del trabajo de sus manos, que del trabajo que Pablo hacía con sus manos podía también tener capacidad para en algunas ocasiones o en algún momento vivir de la abundancia del trabajo de sus manos y del sudor de su frente. Y eso le proporcionó a Pablo además la plataforma para su llamado de predicar el Evangelio. Iba a una ciudad, alquilaba un puesto para llevar a cabo su oficio y discutía al mismo tiempo en la plaza cada día con los que ahí concurrían. Hechos 17, versículo 17, y lo podemos buscar. Hechos 17, 17, que dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que allí concurrían. Pablo aprendió esta habilidad, como dijimos antes de que Dios lo llamara. Y él usó esa habilidad para llevar el evangelio alrededor del mundo. Hermanos, si sigamos pensando en todo esto, como en el tejido completo de la historia humana, Dios va determinando cómo usa a su gente y cómo utiliza las circunstancias de su gente para cumplir su propósito. Y pongámonos siempre en ese lugar donde el Señor nos permita entender cómo cada una de las circunstancias de la vida, las actuales, las pasadas y las por venir, pueden o han de servir para su propósito perfecto. Y si seguimos con Pablo y si seguimos el recorrido o los viajes misioneros de él, vamos a encontrar que siempre prolongaba sus visitas donde habían grandes centros de comercio. Tanto Corinto como Éfeso, tenían mercados y poblaciones donde él podía utilizar su oficio para sustentar el llamado de Dios en su vida. Lo que vemos en la vida de Pablo es que aunque él tenía un oficio del que dependía, sobre todas las cosas, utilizaba ese oficio no para ganancias deshonestas, no como el que tenía eso como algo primordial en su vida, sino que lo hacía para sustentar el llamado que ya Dios le había dado. Dios permitió que Pablo aprendiera, por un lado, a interpretar las escrituras y por el otro, a hacer tiendas. Y entonces, luego de eso, de haberle enseñado esas cosas, de haber permitido esas cosas, es que Dios le presenta a su Hijo Jesucristo. Nada fue igual después de ese encuentro, todos lo sabemos. Y otra vez, o de nuevo, no es más que la providencia de Dios. No podemos, mi hermano, y hoy la clase es más corta, si está determinado, no podemos dejar en esta noche y en los días que tenemos por delante de hacer un inventario de cuáles habilidades vocacionales tenemos, las que sean, y cómo las podemos utilizar en el llamado primario que Dios nos dio. Vamos a dedicar en esta noche algún tiempo a pensar en cómo Dios puede usar tus habilidades vocacionales y cómo puede usar también las de los demás para bien del Evangelio. Pero es importante en todas las cosas que entendamos que cualquiera que sea tu vocación, tu llamamiento es más que nada ser digno de la salvación que Dios te dio en Cristo Jesús. Eso es lo principal. Porque lo que hagas en la vida, sea, es decir, el oficio que hagas, siempre será menos importante que lo que haces con tu vida. Y eso no se nos puede nunca olvidar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a integrar todas las cosas. De nuevo,
es lo que hace énfasis la lección de esta noche, a integrar todas las cosas de la vida, que reflexionemos en cuáles habilidades tenemos, ninguna tenida por menos, porque viene de parte de Dios, y cómo la podemos utilizar para el propósito del reino. Que el Señor nos bendiga en esta noche y vamos a tener un tiempo de participación y de reflexión sobre esta parte. Señor nos ayude.